Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el señor Víctor Hugo Gómez Barrios, considerable historiador de Cerro Azul y la región, para que nos hable sobre la historia de Cerro Azul, iniciando con el tema del ferrocarril. Bien, buenas tardes. Para mí es un verdadero placer poder entrar en esta plática acerca de nuestra historia y me siento muy halagado que vengan alumnos del CEBETIS número 30 de Cerro Azul, del grado número 5, del quinto grado, a saber algo acerca de nosotros. Déjenme hacerles el comentario. El ferrocarril nace por una necesidad apremiante de transportar tanto personal como equipo que en aquel tiempo era para la perforación de los pozos. Ese fue el origen, esa necesidad. Cerro Azul había tenido un detonante enorme con el descubrimiento de varios yacimientos, entre ellos el Pozo Cerro Azul número 4, que viene también dentro de las preguntas que se van a formular por parte de ustedes. Pero si nos vamos a ir al ferrocarril, bueno, ya tenemos esa necesidad, y entonces la compañía norteamericana Huasteca Petroleum, que es la que perfora esta área de Cerro Azul, Veracruz, le corresponde a ellos utilizar o pensar en un medio de transporte. No había automóviles hasta esa fecha y los que existían estaban en los Estados Unidos o bien en Europa o en otros países. Pero aquí para México eran muy pocos. Así es que primero tuvieron que construir la famosa vía. La vía que tiene para ese ferrocarril 47 kilómetros hasta el área de descanso de los motores. Ahorita les voy a explicar. Y 48 ya se completan para lo largo de los vagones. La primera etapa del ferrocarril, que cubre las áreas de Cerro Azul hasta el punto llamado San Jerónimo, está precisamente frente a lo que es la laguna de Tamiagua. Este pequeño centro fue una arteria importante para ese movimiento que existió del ferrocarril. Así, allá en San Jerónimo había una estación que recibía todos esos implementos necesarios para la perforación de los pozos y ahí también se congregaba la gente. ¿Para qué? Pues para utilizar el medio de transporte del ferrocarril. En su momento sacaremos ya a la vista las fotografías y los boletos. La primera etapa de la vía férrea es hasta el 13 de enero de 1913. Llega hasta el llamado kilómetro 22. Los voy a ubicar. Adelante en Naranjos por la carretera 180, por la que nos trasladamos siempre, hay una curva. Allá adelante hay una curva que va rumbo a la ciudad y puerto de Tampico. Claro, antes de llegar a Zulama y todos esos sitios. Pero hay una dirección a la derecha. Ese pequeño sitio forma parte de lo que se conoció en aquel tiempo como kilómetro 22. ¿Por qué kilómetro 22? Porque era ese número, el kilómetro de la vía férrea. ¿Sí? Así que si ustedes ya les expliqué esto, había kilómetro 3, había kilómetro 5, estaba esta vía férrea y pasaba cercano a todos los sitios que era necesario pasar porque se habían perforado algunos pozos petroleros o bien porque pasaba cerca de algunas poblaciones. Dirán ustedes, bueno, ¿y cuándo llegó a Cerro Azul? Pues paradójicamente llegó al siguiente año también en el mes de enero, pero ya de 1914. Vamos a ubicarnos bien, les comenté, son 47 kilómetros. En 1914 llega el ferrocarril a Cerro Azul, Veracruz. Por allá, en lo que consideramos la colonia Oriente, ahí por los terrenos de la feria, ahí iba la vía. Iba la vía, subía por la avenida que tiene alguna firma comercial, voy a decir el nombre, ¿verdad? Allá por Aurrera, de toda esa avenida, para llegar hasta el centro de Cerro Azul, Veracruz, allí donde se encuentra también una marca de un banco muy conocido que es Banca Serfín. Toda esa cuadra servía para albergar dos motores, o sea, los que hacen la tracción de los vagones, los que van a acarrear los vagones, hasta ahí llegaban. Eran dos máquinas, ahí descansaban. La vía pasaba, para llegar a ese punto llamado la Casa Redonda, pasaba por lo que hoy es Pinturas Comex. Estoy dando con toda la reverencia del mundo, o sea, frente al cine Lázaro Cárdenas. Y
Los demás vagones se iban por donde está ahorita Teléfonos de México para adentrarse por esa colonia, precisamente que se llama Colonia Ferrocarril. Y si quitamos del panorama la carretera 180, nos vamos a pasar del otro lado y hay una cañada, así se llama. O sea, tiene un terraplén y otro terraplén y abajo hay una parte recta que ya está ocupada por muchas casas, pero que hasta ahí, allá por la planta potabilizadora de agua actualmente, hasta ahí llegaba el último vagón. Esta es la historia a grandes rasgos del ferrocarril. Y el ferrocarril, pues ya les vuelvo yo a repetir, tenía un auge tremendo porque era la única manera de poder transportarse a la ciudad de Puerto de Tampico. Llegaba hasta este lugar. Y recuerden que la firma Pearson & Son Limited, ¿verdad?, los hijos de Pearson, algo así, esta firma inglesa había sido contratada por Porfirio Díaz para venir a instalar el primer ferrocarril que hubo en México. Entonces, de allí los norteamericanos vieron, bueno, si este ferrocarril ya fue construido por los ingleses, ¿por qué nosotros no? Y por eso pusieron esta vía de 47 kilómetros, ¿sí? El ferrocarril entonces fue un detonante. ¿Para qué? Para aquella industria que se iniciaba con la perforación de toda la región, donde surge el majestuoso Pozo Cerro Azul número 4. ¿Cuándo desaparece este servicio? Este servicio desaparece un 28 de julio de 1953. Hasta ahí dejó de prestar servicio. Quedó la vía. Y entonces había una especie como le llamaban carretillas, algunos le llaman armón, un pequeño artefacto que sobre la vía se desliza, pero ya es para darle, ahora sí, por medio de movimiento ya mecánico, el avance, pero eso ya no se considera el medio de transporte que nos conocimos como el ferrocarril. Así es que en julio de 1953 terminó la existencia del ferrocarril, y cuando fue desmantelado, las vías férreas, o sea, la vía, el acero que fue construido en 1880 en Chicago, Illinois, y traído a México, sirvió para las banquetas del campo 1 de mayo. Eso no lo sabía. El día que ustedes vean por ahí, en las camillas, ahí lo que es el campo 1 de mayo, en los laterales de las banquetas que transitamos para llegar a nuestro destino, ahí de este lado y lado, todavía existen algunas vías de ese tipo, ¿verdad?, de acero puro, completamente buenas. Aquí tengo yo 4 pedazos que llevo a la exposición, pero son demasiado pesados porque son de puro acero, pero hagan de cuenta que les fabricaron el día de ayer. No sé si hay algo más para concluir del ferrocarril, pero ahí están los boletos. Los boletos eran de 35 centavos, después subieron a 75 y luego a $1.05, y era ahora sí lo que la gente pagaba para poder transportarse de Cerro Azul a San Jerónimo. En San Jerónimo había un chalán, y en ese chalán una vía, hay que presentarlo allá a la cámara. Es algo alegórico a lo que ustedes me están preguntando, ¿verdad?, que se exhibe. Y si ustedes me lo permiten, mientras el camarógrafo lo hace, me saco esta fotografía inmediatamente para decirles que aquí está el ferrocarril. Allí está el ferrocarril, mírenlo. Este fue el ferrocarril. Y les voy a explicar, estos son los boletos también. El ferrocarril está sobre el puente que ya no existe. Antes de llegar a esa firma comercial llamada Orregá, hay un puente allí donde pasan los vehículos. Del lado izquierdo estaba el puente construido de madera. Era el paso obligado del ferrocarril. Y entonces allí está. Esto que se ve aquí, que vamos a ver si la cámara logra captarlo, es lo que se conoció con el nombre de Chacuaco. Es decir, era un tubo grandísimo de mucha altura donde se hacía para que no hubiera aquí cerca, en la estación de bombas de Cerro Azul, no hubiera la contaminación. Por ese Chacuaco salía el vapor de las máquinas para bombear el aceite a varias partes hacia el norte, hasta llegar a Matarredonda y de ahí a la refinería de Ciudad Madero. Ese es el ferrocarril entonces, y ya les conté a ustedes cuál es el itinerario y para qué sirvió. En sí, la población de Cerro Azul, Veracruz, quedó en realidad
impactada cuando el anuncio de Petróleos Mexicanos de que iba a terminar el medio de transporte, que ya no iba a haber ferrocarril, ¿verdad? Porque era muy costoso y muy laborioso su mantenimiento, ¿sí? Toda la documentación del ferrocarril, ¿verdad? Está en mi poder, estoy a sus órdenes. Ahí la tengo, toda la historia de todo cuanto sucedió con el ferrocarril y los trabajadores que transportaron. Vamos a hacer una pequeña pausa para mostrarles ya una fotografía de excelente calidad del famoso ferrocarril. A ver si nos la pueden traer. Esta es una fotografía que capta en la imagen a uno de los personajes que hubo en Cerro Azul, Veracruz, y del cual se creó una leyenda. Este personaje es Lico el Loco. En su momento voy a contarles qué sucedió. Esto es lo que se considera el tractor o el motor del ferrocarril, y ya estas partes de hacia atrás son los famosos vagones. ¿Sí? Estos son trabajadores. Pero si vemos la altura de este señor comparada con los demás trabajadores, pues la altura de este sí era bastante. En la parte baja dice Cerro Azul, Veracruz, 1951. Trabajadores petroleros y ferrocarril. ¿Sale? Todo se captó muy bien. Bueno, esta imagen está muy bonita. Me la llevo siempre a las exposiciones. Después de este relato acerca del ferrocarril, pues van a continuar las preguntas y entonces yo les hago esa propuesta. ¿Cuál es esa siguiente pregunta? Bueno, pues nos gustaría que nos hablara acerca de cómo fue que empezó la historia de las escuelas, cuál fue la primera y así sucesivamente. Al momento de que se descubre el Pozo 4 y los demás pozos que están aquí en la región, pues empieza la población a crecer, dándole la oportunidad a mucha gente que de otras partes del país y del extranjero vinieron a Cerro Azul, Veracruz, por lo que se le llama o se le denomina el boom petrolero, ¿sí? Había mucha gente, mucho trabajo en esta área y empezó a crecer la población. Tengo que decirles que se hace en primer término la colonia llamada Americana, hoy la de colonia 18 de marzo, el primer asentamiento pero norteamericano. Para los trabajadores mexicanos que no, los señores estos gringos no quisieron ahora sí compartir el mismo terreno, construyeron el campo 1 de Mayo. El campo 1 de Mayo es una cantidad de chirriones, es decir, casas que colindan una con otra para que hiciera allí el mexicano, el petrolero, o la persona que tenía su familia, pues su manera de vivir. Entonces empezó la necesidad apremiante pues, de tener escuelas. Al haber familia, al haber niños, tendría forzosamente que existir escuelas. Pero ese mismo boom petrolero hizo posible que también viniera población de otras partes de la República, cada quien a sus situaciones de trabajo, y de otras partes del mundo. Así vinieron los chinos a poner los cafés, y muy conocidos, ¿verdad? Con su sabroso pan, con el punto exacto del café, hicieron su negocio aquí. Vinieron los españoles, y establecieron las tiendas de abarrotes. Ellos se dedicaron a los abarrotes. Vinieron los árabes, que pusieron las famosas tiendas de blancos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo lo que concierne a sábanas, colchas, cobijas, línea blanca, todo lo que ustedes pueden imaginarse que van a formar parte del hogar. Y la población creció más, la que no era petrolera, creció mucho más que la misma, la misma familia petrolera que existía en el campo 1 de Mayo y en la colonia americana. Acordémonos que todavía existe allí la Huasteca Petroleum, que todavía no se realiza la expropiación. Estábamos bajo el mando de estos señores. Y la población civil que estaba alrededor de ese núcleo del petróleo, en 1932 le da oportunidad a la población de tener su primera escuela. Su primera escuela fue en el campo comercial La Curva y llevaba el nombre de Ricardo Flores Magón. Ocupó el espacio que hoy tiene el honorable ayuntamiento. Allí fue el primer edificio que le dio albergue a esa escuela. ¿Cuántos alumnos y toda la historia? Bueno, la tienen ahí en la escuela. Pero el hecho es que en 1932 se inaugura esta escuela. Pero esto vino a motivar también
que el trabajador petrolero en sus peticiones a la compañía en un contrato colectivo exigiera, pidiera, ¿verdad? Un centro también educativo para ellos, para los hijos de los trabajadores. Y mediante el artículo 123 constitucional, ¿verdad?, que habla sobre la educación en México, es como se crea la escuela artículo 123 Enrique C. Rebsamen por los meses de septiembre de 1933, un año después de aquella de 1932. Y también ocupa para algunos terrenos que no deberían de haber sido ocupados por la escuela, dicen, ¿verdad? Pero que en fin, ahí se quedó el término de la calle Narciso Mendoza, con un historial, aparte de que hubo salones de clases en otros sitios, ¿verdad?, muy cercanos a ese, pero la escuela en sí nace en 1933, así es que son las primeras escuelas. ¡Ey! Pero ¿qué pasa con la población infantil? Aquella que todavía no llega a los 7 años, porque antes era a partir de los 7 años, a ingresar a una escuela primaria, y se crea por ahí el Jardín de Niños Luz María Serradell. Es el primer jardín de niños aquí en Cerro Azul, pero no se ubica en el 4, allá donde está actualmente, sino que ocupa las instalaciones o el patio de la escuela artículo 123. Y de ahí, a raíz de que Cerro Azul va creciendo, empiezan ya a construirse otras escuelas, a tal grado que hace algún tiempo, no muy lejano, Cerro Azul, Veracruz, en el contexto nacional, llegó a ocupar el primer lugar en centros educativos en la República Mexicana. Pero les voy a decir por qué. Porque somos un municipio muy pequeño en territorio. De tal manera que, bueno, pues aquí hay jardines de niños, primarias, secundarias. ¿Y cuál era el anhelo más grande de Cerro Azul y su gente? Pues tener, por ejemplo, escuelas de enseñanza media y superior. Darles oportunidad o alternativa a los trabajadores, que éramos muchos. Y se crea, por ejemplo, la escuela secundaria para trabajadores Luis Martínez Murillo, que es donde está ahorita la escuela Jesús Romero Flores, y que también ocupó allí un centro de educación de enseñanza media superior, que fue la escuela de bachilleres, en donde yo me honro en haber pertenecido. También en la de Luis Martínez Murillo, ahí hice mi secundaria, e hice mi primaria, por ejemplo, en el artículo 123. Así que la población fue creciendo y creciendo y creciendo, y gente visionaria de aquel entonces, como siempre, ¿verdad?, alguna vez teniendo ya un futuro, digamos, por decirlo así, asegurado con la riqueza del petróleo y todo aquel comercio que se había unado para el impulso económico aquí en Cerro Azul, pues entonces se hicieron posible pedir que hubiera una escuela de enseñanza superior. Y se crea el Instituto Tecnológico de Cerro Azul en octubre de 1982. ¿Verdad? Así es que acaba de cumplir 35 años. Por ahí vamos a dejar la situación de las escuelas, pero sí voy a ahondarles un poquito en la cuestión de que gran parte de esto relacionado con la educación no es por nada, y con todo respeto para todas las personas, pues fue en base a los trabajadores petroleros, porque ellos fueron los que hicieron posible que hubiera una escuela constituyente de Querétaro, una escuela secundaria para trabajadores, otros centros educativos, ¿verdad? El mismo tecnológico de Cerro Azul, el Cebetis número 30, que también tuvo ahora sí que la cooperación por parte de la clase trabajadora. Pero allí el pueblo de Cerro Azul debe vivir agradecido pues con su gente, porque todo el mundo cooperó. Petroleros y no cooperamos por este sueño que se hizo realizar con el tecnológico. Y por ello, jóvenes, ustedes que están en el Cebetis número 30 y conocen ya esta historia, pues el amor a Cerro Azul debe de acrecentarse, debe hacerse más grande, porque lo más importante para su gente ha sido la educación. Y eso está demostrado en todas esas escuelas. Aquí tenemos un jardín de niños, ahí luego está una escuela primaria. Así es que casi en todas las colonias hay un centro de educación en los diferentes grados. En términos más o menos generales, pues esto es lo concerniente a la educación. Así es que, si ustedes me lo permiten, le damos paso a la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que sabe sobre el pozo número 4? Bueno, el pozo Cerro Azul número 4
para muchos de nosotros es el génesis de Cerro Azul, Veracruz. El principio, lo inicial. ¿Por qué? Porque al descubrirse este yacimiento tan importante en la historia petrolera, no tan solo de México, sino del mundo, empieza a crecer una población. Le decía yo a los alumnos de primaria que supieran distinguir entre una población heterogénea y una población homogénea. La población homogénea estuvo asentada en Cerro Azul en los descendientes de la cultura huasteca y se situaron en la comunidad de Piedra Labrada, en la parte trasera del Cerro de las Borrachas, descendientes de huastecos, y en una parte más alta de lo que conocemos como la colonia del Mirador o el ejido Mirador. Más allá atrás existió un lugar que se llamó el Mirador, también de origen huasteco. Entonces, completamente desconocido la historia, lo que era el petróleo. Al llegar los norteamericanos fincados en esta colonia del 8 de marzo que yo les platiqué, empieza ya a crecer la población. Y entonces, el lote que abarca Cerro Azul, Veracruz, el lote número 2, porque eran cuatro lotes, allí se perfora por la compañía Huasteca Petroleum Company. Repito, es Huasteca Petroleum compañía. En el lote número 2 perfora y con la sorpresa de que encuentra el yacimiento más grande del mundo, el Pozo Cerro Azul número 4. Y ustedes más rápidamente van a decir, bueno, ¿por qué el más grande del mundo? Bueno, pues que tiene 102 años y sigue produciendo aceite. Y si van ustedes al internet, los medios de comunicación ahorita actuales en la tecnología, pues métanse ustedes y nos van a encontrar uno que tenga esa edad y que siga produciendo aceite. Así es que, pues no vamos a alcanzar a ver si es que alguien nos sobrepase, ¿no? Pero bueno, este Pozo Cerro Azul número 4, con esta compañía huasteca, empiezan la perforación del pozo, del yacimiento, el 9 de abril de 1914. Todo 1915 hasta la mañana del 9 de febrero de 1916, cuando se empieza a notar que los trabajos de perforación que habían durado ya mucho tiempo tenían buenos resultados. Había ruidos o sonidos poco peculiares en una región donde únicamente existía la selva. ¿Sí? Era completamente selvático todo lo demás. Únicamente estaba ahí el cuadrito con la torre de perforación que midió 30 metros y fue construida en madera. Madera, claro, muy buena, muy fina y revestida con un compuesto también derivado del petróleo que se llama creosota. Esos postes del ferrocarril también tienen esa capa que se llama creosota, es decir, ahogan la madera en esa solución. ¿Para qué? Para poder resistir lo de la intemperie, la humedad, el agua, el frío, el calor, diferentes temperaturas, eso. Así es que la mañana del 9 de febrero empieza una llovizna fuerte que impidió que los trabajadores siguieran perforando el pozo. ¿Cuál sería la sorpresa? Que a la mañana siguiente, muy temprano, a unos cuantos golpes de barrena, empezara a sentirse la presencia de algo que jamás habían visto los trabajadores del petróleo. Empezó a oírse un ruido venido de las entrañas de la tierra, un ruido ensordecedor que a medida que iba avanzando hacia arriba se percibía de tal manera en los oídos de los trabajadores que era incapaz el trabajador de describir lo que estaba presenciando. Y empezó un movimiento de tierra como un temblor. Fue un temblor y de momento aparece en el yacimiento un chorro de puro gas. Casi el gas con la presión que fue del yacimiento era imperceptible, un gas transparente completamente, pero con una potencia que destruyó todo lo que era la torre de perforación. O sea, la rompió completamente como si fuera una construcción hecha de madera apolillada o de palillos, ¿no? Lo destruyó y se desapareció. 7 u 8 horas estuvo presente el gas para después empezar un flujo de aceite de un diámetro considerable, de acuerdo a la tubería del pozo, y empezó a subir y a subir el aceite hasta más de 100 metros de altura. El chorro
el tiempo, las condiciones climatológicas, el aire que pegaba en esa mañana, hizo que se diseminara 3 kilómetros a la redonda del pozo, 3 kilómetros, 3.000 metros para cada lado, se llenaron de un color negro fuerte, ¿verdad? Brilloso. Era el aceite del pozo Serrazul número 4. Ahora, ¿cómo controlar el pozo? Con toda la tecnología que hasta ese momento se tenía, no se podía. No se podía, así es que, gracias a la experiencia que dejó el pozo potrero del llano número 4, que en producción sobrepasó al 4, al 4 nuestro. Pero ¿qué pasó? No se pudo rescatar, porque se perdió. El aceite se perdió en los canales de los arroyos hasta llegar e invadir la laguna de Tamiagua. Y lo demás lo absorbió la tierra, y lo demás se quedó en la hierba, en fin. Esa fue la grata experiencia de los ingleses que perforaron ese pozo potrero llano 4, enorme, grandísimo. Los norteamericanos, ¿qué hicieron? Mandaron a cubrir unas presas en el mismo terreno. Hicieron presas, ¿verdad? Por los medios rudimentarios, con caballos, ¿verdad? Que iban horadando la tierra para darle forma, y con muchísimo personal, con palas y picos, haciendo esas excavaciones y aprovechando, ahora sí, los lechos de los arroyos y los ríos que existían aquí en esta parte. Así es que, ya con todo eso, habíanse construido 2 o 3 tanques de 55,000 barriles de aceite cada uno. Eran enormes monstruos, ¿verdad? Para todo esto. Y los norteamericanos estaban esperando esa situación. Y rápidamente llegó la orden por el medio de comunicación que había, que era el telégrafo. Ya había telégrafo en Cerro Azul. Entonces se comunicaron a Matarredonda y Matarredonda a Tampico y mandaron a hacer una válvula especial. Hablamos del 10 de febrero de 1916, el yacimiento que brota. Pues el 19 del mismo mes de febrero, aprovechando la parte de la laguna de Tamiagua que yo les decía, el estero de Carvajal, que es donde llegaba el ferrocarril en San Jerónimo, y luego el ferrocarril que ya estaba completamente hecho y terminado en 1914, trajeron la válvula hasta Cerro Azul, Veracruz, y la colocaron en el pozo. ¿Cómo van a imaginarse ustedes que van a colocar una válvula con esa presión? Yo quiero que investiguen ustedes ya por su cuenta lo que equivale 71 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ponderlo, 71 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión. Es una medida de presión. Es algo capaz e inimaginable por nosotros actualmente. Nosotros que hemos trabajado en el petróleo, pues nos damos cuenta del poder. Así es que con ese poder se destruye todo. Entonces colocan la válvula con tractores, con personal, alejados. Esa válvula, aunque parezca mentira, es manejada, vamos a llamar entre comillas, a control remoto. ¿Cómo? Bueno, le dejan en su construcción a la válvula, esta es la válvula en sentido imaginario, le dejan un tubo cuadrado, de tal manera que desde acá la abren, ¿verdad? Abren, ¿para qué abren? Bueno, para que el aceite pase por el medio y no vaya a tumbar la válvula, no la vaya a hacer a un lado. La dejan abierta completamente, el aceite sigue tirándose, los petroleros de un lado, la maquinaria y toda la gente, los ojos puestos allí. ¿Y qué pasa? Ya con esta válvula a distancia empiezan a cerrarla. Empiezan a cerrarla, hasta terminar con la presión del pozo y de ese yacimiento. En el 19 de febrero de ese año, el pozo queda controlado ya por el hombre. Toda aquella bestia que había nacido del yacimiento, con una fuerza de un volcán en erupción, el hombre le puso un fin, ¿sí? Con la válvula puesta sobre él. No han apuntado, pero va a quedar ahí en la grabación. Si les gustan los números. La producción, la del pozo 4, la mide el ingeniero de origen alemán. No recuerdo cómo se llama, pero sus siglas son J.S. Kunkel, K. J.S. Kunkel es el perforador que hace la medición del pozo por medio de lo que ustedes a lo mejor ya llegaron o no han llegado, de los catetos y la hipotenusa.
¿verdad? Por medio de una horadación en la tierra y midiéndole los minutos en cuanto tarda en llenarse en un escurrimiento con una densidad del aceite de tal, un cálculo grandemente exagerado para saber cuánto. Y entonces la cifra es, o nos dice que fueron 260.859 barriles de petróleo diarios. Háganle cuenta, se les voy a dar hasta las cifras. El barril de petróleo no es el tambor, un tambor tiene 200 litros. El barril de petróleo es una medida múltiplo del galón. El galón es un sistema utilizado en el vecino país del norte, que es Norteamérica, que al fin y al cabo fueron los que perforaron el pozo. Entonces, el barril es de 159 litros. Ahora multiplícalo por esos 260.858, 59, da arriba de 41 millones de litros diarios. Entonces, todo esto, lamentablemente en nuestra historia, no es para México, es para los norteamericanos. Lo único que se pagó fue una ley que había aparecido, que era la famosa ley del timbre. Era una cantidad que si hoy la sabemos nos da risa, ¿no? Era una limosna para el pueblo de México. Y ese petróleo todo se fue a los extranjeros. De ese aceite pues se construyeron o se hicieron otras perforaciones en toda la región, ¿verdad? Con ese dinero que los norteamericanos sacaron de ese lugar. ¿De quién era esa compañía? Bueno, hay que recordarlo. Allí el señor Rockefeller, uno de los hombres más millonarios del mundo, había conseguido un préstamo a ese señor, considerado pues ahora sí el genio de la perforación, porque perforó muchos pozos y se hizo millonario, el señor Edward Lawrence Doheny. Se escribe Doheny. La gente lo pronuncia como Doheny, pero ya al inglés es Doheny. Este señor, Lawrence Doheny, fue precisamente el dueño de esta, o accionista, principal accionista de esta compañía huasteca. Así es que imagínense, pues de ahí sacó un montón de dinero. Ya se había perforado con anterioridad dos pozos más. Habían perforado el pozo San Diego de la Mar número 3. Ese pozo llamado Dos Bocas. Algún día vayan, es una cosa extraordinaria conocerlo. El San Diego de la Mar número 3 había producido una inmensa cantidad de aceite, pero lamentablemente un 4 de julio, cuando estaban festejando los norteamericanos su independencia, se incendia. Pero ese hecho sale a las fronteras e invade la gran noticia de que México era un país poderoso en aceite. Entonces, por eso estos señores se preparan. No, pues imagínense. ¿Saben quién descubre el Pozo 4, el yacimiento, como ingeniero? Va a quedar también anotado. El geólogo ingeniero Ezequiel Ordóñez, orgullosamente mexicano. El ingeniero Ordóñez había sido, o no voy a utilizar el término, no lo habían corrido, no, simplemente no le creyeron que esta parte de la Huasteca tenía tanta riqueza de petróleo. No le creyeron los mexicanos. Pero el norteamericano que dijo, no, vente, yo te necesito. Tú dices que aquí hay aceite, señor. Mi palabra es la verdad cuando digo que aquí es un inmenso, vamos a llamar entre comillas, océano de aceite, ¿no? Y se consiguió con el Pozo 4. ¿Por qué? El antecedente nos indica también que alrededor de esta región había 17,000 chapapoteras. Es decir, el aceite debajo, queriendo salir. ¿Sí? Entonces, bueno, pues si estoy viendo que aquí están las chapapoteras, pues voy a perforar, ¿no? Y por eso Ezequiel Ordóñez atinadamente dijo, ese es el sitio para perforar. Ya se había perforado un pozo. Mucha gente, pues, tergiversa la idea de la perforación. Dice, no, es que Doheny se quitó la bota así toda, y que la tiró para atrás, y que ahí donde cae, ahí va a ser. No. Eso había ocurrido en otro lugar, en los Estados Unidos.
pero lo tratan como si fuera aquí en México, y no es así, ¿no? Aquí fue una localización hecha por un ingeniero, no juegos de alguien que juegue con eso, ¿no? Esto es un ingeniero con toda la seriedad del mundo, de un estudio anterior. Aquí la perforación, porque ahí cae el cuadro por medio de lo que se estudia en la parte de abajo. A ustedes les corresponde posteriormente saber, bueno, cómo se le llama, la época del Cretácico, en todo lo que son las características del subsuelo y todo ello. Pero esto es en sí. Ahora, hay que hacer la aclaración muy pertinente. Cuando yo dije el término océano, no quiere decir que al momento de salir el aceite va a quedar un hoyo enorme abajo. No, no. El petróleo está contenido, allá abajo, está contenido en piedras porosas. En piedras porosas. Pero la descomposición, según la teoría de lo que forma el aceite, no es más que la descomposición de toda la materia orgánica que por miles de años estuvo en este lugar. Así es que imagínense si está ya esto, y la presión ejercida por la atmósfera ocasionó que existiera o se transformara o llegara a ser aceite. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, toda descomposición, si un cuerpo fallece y ustedes lo sepultan en un lugar, produce una cantidad de gas enorme. Y ese gas, lógicamente, llega un momento que se puede prender o puede explotar. Y lo mismo que pasa con el aceite extraído del subsuelo. Ahorita también les voy a hacer una aclaración. Considerado el pozo Cerro Azul número 4 como un pozo somero. Voy a meterme a explicarles un poco. Somero porque para los petroleros este lugar estaba a muy poca profundidad. 534.43 metros de profundidad, que no es tan profundidad. Toda la región estuvo perforada a esa profundidad, 500, 600 metros. Y ahorita, para encontrar el aceite en algunos yacimientos del Golfo de México, ya se llega hasta los 7.000 o 9.000 metros. Y ya es muchísimo. Pero eso en sí, no sé si hay alguna pregunta del pozo Cerro Azul número 4. Me gustaría. ¿Les queda claro? Sí. Bueno. ¿Cuándo se consigue que esa riqueza del petróleo fuera de nosotros? Bueno, pues hasta el hecho de la expropiación. Hasta 1921, México ocupa el segundo lugar en producción de aceite mundial, gracias al pozo. Y a otros pozos, como el San Diego de la Mar, como otros pozos grandes, ¿sí? Y esa riqueza, ya le digo, se va del país. Pero a partir de 1838 ya es nuestro petróleo. Terminamos entonces con la explicación acerca de lo que es para nosotros el pozo Cerro Azul número 4 y pasamos a la siguiente pregunta con mucho gusto. ¿A partir de qué época llegan los servicios a la población de Cerro Azul? Bueno, ahí sí vamos a tener que ubicarnos en el génesis del mismo pueblo. Al momento de la llegada de las colonias, la formación de la colonia americana que le da hospedaje a los norteamericanos, la creación del campo industrial que va a dar oportunidad de vivir a los trabajadores petroleros mexicanos y a la población civil que está alrededor de todo esto, pues era urgente y necesario que hubiera servicios, los más indispensables, el agua. Y se aprovecha el agua del río Buenavista. Fíjense bien lo que les voy a decir, del río Buenavista, y que es alimentado por un afluente de lo que conocemos como el río de Juan Felipe. Allí en Juan Felipe hay un vaso de captación que por muchos años le dio el agua a Cerro Azul, Veracruz, para principalmente aliviar la necesidad de los trabajadores de la industria petrolera. Pero también Petróleos Mexicanos, una vez ya hecha la expropiación, le daba también abastecimiento a la población, hasta que llegó el momento en que la empresa pues ya no pudo, creció más la necesidad del líquido vital que lo que el vaso de captación podía almacenar, de tal manera que llegó el momento en que no había agua en Cerro Azul y fue un caos. Bueno, en cuanto al agua, posteriormente, acuérdense bien que en 1998 el presidente Zedillo inaugura la presa del Moralillo, con que se termina
gran parte de ese problema que era de todos los años en la época llamada de estiaje. ¿Sí? Ahí crece ese servicio, el agua, importantísima. La electrificación, de igual manera, se necesitaba forzosamente que esta población de norteamericanos, esta de petroleros y esta población civil, pues tuvieran la importante necesidad de tener alumbrado. Así es que al principio fue el quinquet, así se llama, el quinquet, conté al último, le decimos quinquet, ¿verdad? El quinquet que había sido un invento europeo y que vino en determinado momento a alimentarse del mismo aceite que se sacaba de los pozos, una vez ya destilado el aceite, y pues era lo que alumbraba las diferentes casas que había en toda la región. Pero al momento de poder encontrar en la electricidad y en su manera de poder hacer llegar a los domicilios, pues había también de que el antecedente con la compañía tuviera una máquina enorme, una máquina grandísima, ¿verdad?, que proporcionaba energía eléctrica a esa colonia de norteamericanos, al campo 1 de Mayo y algunos otros lugares de los mismos servicios que se habían creado. Ya se había creado también el sistema postal mexicano, es decir, el correo. Ya teníamos también el telégrafo como un medio de comunicación, que era en aquel tiempo pues lo máximo. Ya se habían hecho algunos sistemas carreteros para las vías de comunicación y todo eso constituía servicios. Pero en Cerro Azul, Veracruz, también por las necesidades del trabajo y del crecimiento de la población, tuvimos un campo aéreo. Se creó también la Benemérita Cruz Roja Mexicana, que fue el alivio de la población que no era derechohabiente del Hospital de Petróleos Mexicanos, porque únicamente era para la gran familia de petroleros. ¿Sí? Entonces, todo esto se vino creando poco a poco. La empresa norteamericana Huasteca le brindó, en esa fotografía que les dije yo del Hospital de Madera, allí empezó el servicio médico. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con la demás población? Entonces, pues había doctores que vinieron aquí a poner sus consultorios, que vinieron a ponerse, no había clínicas en ese tiempo, se creó la Benemérita Institución Cruz Roja, también con un edificio que se desarmó allá en Tierra Blanca, un edificio de madera, y que se volvió a construir aquí, en el Cerro Azul, para darle cabida a esa institución y darle servicio médico a todos. Los servicios educativos, que también son servicios, pues fueron paulatinamente, como ya lo narramos en el aspecto educativo. Así que todo esto, todos estos servicios, se formaron las logias masónicas, que también eran unas agrupaciones que de alguna manera en conjunto ayudaban a la población, ayudaban a los conciudadanos, ayudaban a sus miembros, a sus personas que estaban en esas logias. Así se formó también algunas organizaciones como el Club de Leones, el Club 2030 ya desaparecido, el Club Rotario, todos con una pues historia internacional. El Club Rotario es Rotary Internacional, el Club de Leones Lion, ¿verdad? Entonces todos ellos son extranjeros, pero que al venir a México se posesionaron en Cerro Azul, Veracruz. Empezaron a llegar los bancos, ¿verdad?, para mover el movimiento de dinero, era otro servicio, ¿sí? Entonces se creó el Banco de Comercio de Tampico, que fue uno de los primeros que hubo aquí. Ya estaba el Servicio Postal Mexicano, como les dije, el Mercado Municipal. En el Mercado Municipal, pues también, además de proveer de lo indispensable a las familias cerroazulenses, se ve rodeado por el mercado chico que le llamamos, ¿verdad?, con toda la gente que se desplaza con los productos crecidos y nacidos en el campo para aliviar la necesidad de un pueblo, ¿verdad?, así pues con hambre, se puede decir en determinado momento. Así es que de esa manera fue en forma paulatina. A medida que fue creciendo la población, se fueron creando todos los servicios. Y también se constituyeron servicios importantes como son los ambulantes, los taxis, los autobuses. El sindicato petrolero, una vez hecha ya la expropiación, tuvo 2 autobuses que le daban el recorrido a todo Cerro Azul y pasaban por los alumnos de la curva a determinada hora para llegar a la 1 de la tarde de la secundaria. ¿Ya? Estos eran un completo movimiento mañana, tarde y noche, mañana y tarde y noche. Y ahorita ustedes pueden ver que hay algunos autobuses pequeños y todo,
pero el servicio de taxis para complementar todo esto de los servicios, ¿verdad? Pero todos los servicios existieron en Cerro Azul. Por eso es que los hombres y mujeres de 1950 en adelante, aquellos que tuvieron como objetivo la creación del municipio libre, optaron por eso, por presentar un esquema, por presentar mapas, diagramas, escritos, oficios, donde se sustentaba la necesidad que Cerro Azul fuera un municipio libre, es decir, no bajo la tutela de quien estaba anteriormente, que era Tepetzintla, Veracruz, ¿verdad? Creció creció más rápido Cerro Azul y Tepetzintla se quedó estancado. Esa fue la gran razón, el gran motivo. Entonces, ellos se quedaron en una gran parte estancados, ¿verdad? Y nosotros aquí floreciendo y floreciendo y floreciendo, lo que les dio la pauta al gobierno del estado para que el 27 de noviembre, una fecha como el día de ayer, hoy el 28, se le diera por parte de Fernando López Arias, gobernador del estado de Veracruz, la calidad de municipio libre. Y allí recordar a esos hombres y mujeres que con ese ideario, con esas ganas, con ese amor a Cerro Azul, pero sobre todo con la visión bien puesta en que era urgente crear el municipio para que fuera el detonante de todo lo demás que iba a venir y que hoy estamos gozando. Así es que es importante reconocer en los pioneros esta gran forma de haber alcanzado su objetivo con el municipio libre. ¿Sería eso o hay alguna pregunta? Vamos a la última pregunta, no sé quién la vaya a hacer, si es que hay, si no, hacemos algún comentario extra. Bueno, serían todas las preguntas. Todas las preguntas. Sí, todas. Entonces, redondeamos, ¿verdad? Redondeamos todo. Cerro Azul, Veracruz como tal, en su historia, tiene el génesis, que es el petróleo. De ahí parte toda nuestra historia. Pero cómo se ha enriquecido tanto de que hoy nos sentimos muy orgullosos de que sea la educación parte primordial en la ciudadanía, de tal manera que todos los estudiantes tienen oportunidad de estudiar, casi al grado de decir que el no estudia el que no quiere. ¿Por qué? También el gobierno municipal, estatal y federal otorga becas, no todas las que uno quisiera, pero otorga becas para evitar la deserción de los alumnos, de los estudiantes. Y con todo ello, pedirles a ustedes, jóvenes, ¿verdad?, del Cebetis número 30, que me ha sido conferido esta plática, esta situación, de que mi mejor deseo es que ustedes terminen primero su enseñanza media y cualquiera que sea su derrotero hacia adelante, siempre piensen que el estudio es una gran base, es una gran oportunidad de ser alguien en la vida, y que cuando no hay oportunidad pueda uno ingresar ya con el estudio del Cebetis, se puede ingresar a otras situaciones. Pero el chiste sí, que no se olviden de que Cerro Azul ama a su gente y que su gente tiene que amar a Cerro Azul. Gracias por esa gran oportunidad que me presta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.